Hola, buenas noches, hermanos en Cristo de la Iglesia Hermandad Cristiana en Aragón, y a todos nuestros hermanos en la fe, en donde quiera que se encuentren. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. El día de hoy continuamos estudiando acerca del Espíritu Santo. Continuamos como lo venimos haciendo cada jueves. Cada jueves hemos venido estudiando lo que es el Espíritu Santo, aprendiendo un poco más acerca de esta persona de la Trinidad, porque es tan importante que conozcamos de Él, tanto que depende nuestro caminar en Cristo, de que entendamos y conozcamos exactamente cuál es la obra que el Espíritu Santo hace en este momento, en esta dispensación, en cada uno de nosotros. Y la situación es que si no le conocemos, si no le entendemos, Él no puede actuar totalmente en nuestras vidas. Vamos a continuar entonces con este estudio acerca del Espíritu Santo. A mí me gustaría hacer como un pequeño recordatorio acerca de quién es el Espíritu Santo, para que lo tengamos bien claro. Se está enviando estos videos a gente que se está integrando a la iglesia, y si es el primero o son los primeros que están viendo y escuchando, pues tendrán esa duda, y vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Eso es bien importante. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Nuestro Dios es uno y se manifiesta a la humanidad a través de tres personas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, no es como muchos lo mencionan, que el Espíritu Santo es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona, como lo es el Padre, una persona como lo es el Hijo. Zacarías 4:6 nos dice su palabra: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu Santo. El mismo Señor en su palabra nos establece que la obra que Él hace en la humanidad, en la tierra, no es a través de fuerzas militares, fuerzas de caballos, de jinetes, ni una fuerza, no es una fuerza, algo que pueda mover, sino su Espíritu Santo, una persona, la tercera persona de la Trinidad. Esta persona, el Espíritu Santo, tiene voluntad. Primera de Corintios 12:11 nos enseña que, pero todas estas cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu, es lo que nos dice el texto. Y Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, el Espíritu Santo reparte. Aquí específicamente el apóstol está hablando acerca de repartir dones entre los hermanos para servicio en la iglesia, pero dice que es el Espíritu Santo el que reparte como Él quiere. A Él nadie le ordena, a Él nadie le indica. No es como tú pidas, no es como tú quieras. El Señor, el Espíritu Santo, tiene voluntad propia, y Él reparte a cada uno como Él quiere, como Él considera que es mejor para bendición de la iglesia. Hebreos 2:4, la carta a los Hebreos 2:4 dice: repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Nuevamente el apóstol nos vuelve a decir que el Espíritu Santo reparte de acuerdo a su voluntad.
confirmando que esta tercera persona de la Trinidad tiene voluntad y reparte como Él quiere. Al Espíritu Santo no se le puede mandar, no se le puede manipular, no se le puede ordenar. Mucho tiempo en la iglesia decíamos: ven Espíritu Santo y llénanos, ven Espíritu Santo salva, ven Espíritu Santo sana, muévete en este lugar. Pero ahora aprendemos y entendemos que el Espíritu Santo sí está presente en la iglesia, está presente en cada uno de nosotros, pero al Espíritu Santo no le podemos ordenar. El Espíritu Santo actúa conforme y es su voluntad. Si Él quiere llenar un lugar de su presencia, lo hace. Si Él quiere salvar a una persona, Él lo hace. Si está dentro de su propósito y voluntad sanar a una persona que esté enferma, Él lo va a hacer por su amor y su misericordia. Sabemos que la Escritura le llama Espíritu Santo. En diferentes porciones de la Biblia podemos ver que le llama Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es eso, es apartado del mal. En Él no hay maldad, no hay una sombra de maldad, no hay pecado. De hecho, el Espíritu Santo aborrece, rechaza lo que es el pecado. Y hablando del creyente, en Santiago 4:5 nos dice que Él nos anhela a nosotros celosamente. Nos anhela a cada uno de nosotros celosamente para que nosotros caminemos en santidad. Y el Espíritu Santo quiere decir que Él es distinto a cada uno de nosotros y que Él está separado totalmente. No hay maldad y no hay pecado en Él. Continúo. El Espíritu Santo también es y tiene las mismas características, cuenta con los mismos atributos, las mismas bondades que el Padre y que el Hijo. Él también es omnipotente, Él es omnisciente, o sea que lo sabe todo. Él goza de todas las perfecciones, de todos los atributos. Él es santo, Él aborrece el pecado, Él es lleno de amor, lleno de misericordia y también lleno de ira. El Espíritu Santo también lo podemos ver en el libro de los Hechos, como cuando una pareja, un matrimonio pretendieron engañar al Espíritu Santo, Ananías y Zafira, inmediatamente cae el castigo sobre ellos. La soberanía de Dios actuando y aplicando su amor, su misericordia y también aplicando su ira, y en esta ocasión al Espíritu Santo. Recuerdo perfectamente en este texto del libro de los Hechos, se menciona que cómo pretendieron engañar al Espíritu Santo, o sea, hablando que intentaron engañar no a Dios o a Jesús, no los menciona a ellos, mencionan al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en su soberanía y en su voluntad, decide aplicar un castigo sobre las personas que habían pretendido engañar al Espíritu Santo. No hay diferencia entre el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Ellos comparten las mismas perfecciones, ya los dijimos, perfecciones, atributos, bondades, y Él es digno de recibir la misma honra, la misma gloria, la misma adoración que recibe el Padre y que recibe el Hijo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Bueno, prácticamente no existe ninguna diferencia. Ya entendimos que comparten los mismos atributos, es una sola persona. La única situación aquí es que en cuanto al papel que juega cada uno de ellos en el plan de salvación que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo,
cada uno de ellos tiene una función específica y esto es también como nos hablaba nuestro hermano Rafa de cómo los atributos de Dios vienen todos juntos y cómo al pasar a través del prisma se refleja en diferentes colores. Y yo quiero creer que así también es el Espíritu Santo. La presencia de Dios viene, pasa por el prisma y se refleja o se refracta, no sé cómo es la palabra correcta, se refracta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero realmente son las mismas. Entonces, en cuanto al papel de cada uno en el plan de salvación, cada uno de ellos tiene un propósito específico. La función del Padre es escoger, la función del Hijo es redimir y la función del Espíritu Santo es aplicar esa salvación en cada una de las personas. Efectivamente, la Escritura en el Nuevo Testamento nos enseña que el Espíritu Santo está sujeto al Hijo y el Hijo está sujeto al Padre, pero nosotros debemos de entender que esto es en cuanto al plan de salvación, pero hablando de la esencia de Dios, hablando del ser de Dios, no hay jerarquías. El Espíritu Santo tiene la misma autoridad que el Padre, el Espíritu Santo tiene la misma autoridad que el Hijo. Estamos hablando que solamente es para la función del plan de salvación, como se manifiesta y cumplen una función específica cada uno. El Padre escoge, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica esa salvación. Jesús dice en su palabra, en el Evangelio, dice: yo no hago nada por mi cuenta. O sea, dando a entender que Él está sujeto a lo que el Padre le indica. Pero Él también dice que el Espíritu va a hacer lo que Él le indique. Y pudiéramos pensar que el Espíritu Santo está subordinado a Cristo. Pero vuelvo a repetir y espero que quede bien claro, esto es en cuanto al plan y el propósito de salvación, el plan de redención. En este plan de redención, el Espíritu Santo se sujeta al Hijo y glorifica al Hijo. El Espíritu Santo se sujeta al Hijo y glorifica al Hijo. Y el Hijo se sujeta al Padre. Y Jesús, el Hijo, al sujetarse al Padre, está glorificando al Padre. Entonces, como una recapitulación de lo que acabo de mencionar, antes de entrar a nuestro punto específico, es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es un solo Dios. Y estas tres personas son idénticas en términos de sus perfecciones, es decir, sabiduría, santidad, justicia, poder. Pero dentro del plan de redención, cada uno juega un papel. El Padre escoge, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica esa salvación. Podríamos decir, de alguna manera, pensar que el Espíritu Santo es el que está haciendo el trabajo rudo en esta dispensación y lo vamos a ver ahorita en diferentes puntos. Son aproximadamente como 8 puntos que voy a tratar, que es el trabajo pesado. Es el trabajo de estar constante. El Padre escoge, el Hijo redime. El Padre ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El Hijo ya nos redimió a través de su sacrificio en la cruz. Y ahora es el trabajo del Espíritu Santo completar la obra que ellos han hecho. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 18:9, hablando nuestro Señor Jesús: de los que me diste, Padre, no perdí ninguno. Es decir, el Padre escogió
algunos de nosotros, se los dio al Hijo y el Hijo los redimió, el Hijo no los ha perdido y está complementando esa obra a través de su Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver cómo comienza esa obra del Espíritu Santo y en dónde va a terminar. Entonces aquí es, mis hermanos, donde vamos a ver varios puntos importantes y entender que dentro de ese plan perfecto de salvación, que es un plan eterno, porque fue trazado desde antes de la fundación del mundo, como lo mencionaba la ocasión anterior, Dios se reunió con Dios en una santa asamblea y juró por su santidad redimir a un pueblo para regalárselo a su Hijo Jesús. Y en ese pueblo estamos, incluidos nosotros. Y Él trazó un plan desde la eternidad y que tiene todo perfectamente planeado, todo perfectamente estructurado, hasta el más mínimo detalle está contemplado. Todo esto para beneficio nuestro, así como nosotros nos hemos beneficiado de todos sus atributos, de todas sus bondades, de todas sus perfecciones, así nos estamos beneficiando ahora de este plan de salvación que Dios trazó para redimirnos a nosotros y hacernos su pueblo. A mí me gustaría comenzar con algo que a mí me quedó me dio muchas vueltas en la mente cuando predicó en la última ocasión mi hermano Juan, y la pregunta sería: ¿qué es lo que evidencia al Espíritu Santo en un creyente? ¿Qué es lo que evidencia que tú seas un creyente? ¿El que hables en lenguas? ¿El que saltes cuando está la alabanza? ¿El que te postres prácticamente tirado en el suelo? ¿Eso es lo que evidencia el Espíritu Santo en un creyente? Pues prácticamente te puedo decir que ninguno de esos son manifestaciones del Espíritu Santo en un creyente. Pueden ser, pero también pueden no ser. Son manifestaciones externas que pueden ser o no pueden ser realmente manifestaciones del Espíritu Santo. A mí me quedó bien grabado lo que dijo mi hermano Juan, que la ausencia de Dios es la oscuridad. Algo así, lo voy a parafrasear: la ausencia de Dios es oscuridad, y donde hay oscuridad hay pecado. O sea que la ausencia de Dios produce oscuridad y produce pecado. Entonces yo de ahí haría la pregunta: ¿cuál sería más una evidencia de que tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, de que tú has recibido al Espíritu Santo y de que el Espíritu Santo está actuando en ti? Una pregunta más que decir hablo lenguas angélicas, por ejemplo, que eso no me evidencia nada. Más bien una pregunta sería: ¿amas la palabra del Señor? Sería una pregunta más, para mí, más concreta. ¿Amas la palabra del Señor? ¿Estudias la palabra del Señor? ¿Te llena la palabra del Señor? ¿Te reconforta? ¿Te anima? ¿Te levanta? ¿La meditas en tu casa? Otra pregunta sería: ¿amas las cosas del Señor? Como por decir, me gusta venir a las reuniones, me gusta estar atento a las enseñanzas. Otra pregunta sería: ¿aborreces el pecado que a veces tú mismo cometes? Porque somos humanos que estamos en un proceso de santificación, pero antes de venir a Cristo yo cometía un pecado y no tenía ningún problema, pero ahora puedo estar en Cristo, cometer un pecado y aborrecer lo que estoy haciendo. ¿Eso te sucede? Eso sí podría ser una manifestación del Espíritu Santo. ¿Aborreces el pecado que tú ves en la calle? ¿Aborreces tú lo que Dios odia? ¿Dios odia el pecado?
sabes que agreden a Dios y te quedas callado, esas creo que serían más evidencias de que Dios está haciendo algo en ti, porque Él está obrando siempre, Él está activamente obrando en ti, porque Él quiere formar la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Esas serían más las evidencias que debemos de buscar, y que son las que realmente están o producen un fruto en cada uno de nosotros. Bien, entonces, y es ahí donde el Espíritu Santo entra, y vamos a ver cómo el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros, qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y en qué nos beneficia. El primer punto por el cual el Espíritu Santo está en este lugar, en este tiempo, en cada uno de nosotros, es para convencer de pecado. Es el primer punto. Si tú me acompañas a Juan 16:8, por favor. Juan 16:8. Vamos a leerlo. Juan 16:8. Vamos a ver cuál es una de las funciones primarias del Espíritu Santo en el creyente, en el que está acercándose al Señor, en el que Dios tiene un propósito en su vida. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, o sea, ¿quién es Él? Jesús se está refiriendo al Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Me voy a quedar ahí nada más. Cuando Él venga, su principal trabajo en el inconverso, en el incrédulo, es convencerlo de pecado. Y vamos a regresarnos un poquito a Juan 14:15. Está una hojita atrás. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, estamos en el contexto de Jesús con sus discípulos en su última convivencia en el aposento alto, donde Él les está dando una serie de indicaciones, una serie de instrucciones antes de Él partir, y les habla ampliamente acerca de la venida del Espíritu Santo, de que Él iba a enviar a alguien para que lo cubriera en su ausencia. Ese es el contexto de esta parte. Juan 14, versículo 15 dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cómo qué mandamientos el Señor les dio? Pues les dio uno nuevo, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros, entre muchas otras enseñanzas que les dio. Y en el versículo 16 les está diciendo que Él ya se va, que pronto se va a ir, y les dice: yo le voy a rogar al Padre, y Él les va a dar a otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, yo me voy a ir, pero le voy a rogar al Padre que les envíe a alguien en mi representación, a alguien con las mismas características que yo tengo. Hablando el Paracletos, les iba a invitar a alguien que iba a estar siempre al lado de la persona para ayudarle. Esa sería su función. Les dice, para que esté para siempre. ¿Por qué? Porque Jesús en su humanidad, Él tenía una limitante, que Él solamente podía estar en un lugar al mismo tiempo. De hecho, la palabra nos enseña que Él se trasladaba de un lugar a otro, que iba de una ciudad a otra. Y ahora el Espíritu Santo, sabemos que con esa característica que tiene de omnipresencia, puede estar en todo lugar, en todo momento, en toda persona y en todo lugar que Él quiera estar, porque Él es soberano y Él es omnipresente. Sí nos convino que el Señor nos fuera, porque ahora la presencia de Dios Padre y de Jesucristo está con nosotros,
permanentemente. De eso les estaba hablando. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, es decir, este Espíritu Santo que yo les voy a dejar, este Espíritu que yo les voy a dejar, el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. El hombre en su pecado y en su maldad no puede ver las cosas que son de Dios y no las entiende. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Esa es la promesa que Jesús les está dando en sus discípulos, que habría un personaje igual que Él que estaría con nosotros para siempre y que estaría en nosotros, dentro de cada uno de nosotros. Y el Señor les confirma en el versículo 18 y les dice: no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, no los voy a dejar solos, voy a ir, pero voy a regresar a ustedes. Por eso Pablo en la Escritura le llama el Espíritu de Cristo. Uno de los nombres que el Espíritu Santo recibe es el Espíritu de Cristo, porque es Cristo mismo morando en cada uno de nosotros. Y me regreso a Juan 16:8. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Su primera función, o de las primeras funciones en esta dispensación, porque bueno, el Espíritu Santo tiene otras funciones que podemos ver en el Antiguo Testamento, pero en esta función, y específicamente hablando de la obra que Él está haciendo en el creyente, es la de convencer de pecado. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 14:15 y 16 dice: la promesa del Espíritu Santo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 16:7. Pero yo les digo, a la verdad os conviene que yo me vaya, pero si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Convencerá al mundo de pecado. La primera función del Espíritu Santo en el hombre inconverso, en el incrédulo, es convencerlo de pecado. Nosotros, los seres humanos, nacemos muertos en nuestro espíritu. Dice la palabra en Romanos, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros éramos esclavos del pecado. Jesús lo dice en su palabra en el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado. Nosotros, antes de venir a Cristo, lo podemos decir que de alguna manera disfrutábamos el pecado. El hacer pecado era como nuestro elemento natural. Es como si nosotros fuéramos unos peces y estuviéramos dentro de una pecera, y la pecera es el mundo y es el pecado, y nosotros nos movíamos precisamente como peces en el agua, porque ese era nuestro elemento, esa era nuestra naturaleza, el pecado. Nosotros nacimos muertos en nuestros delitos y pecados, y vivíamos en oscuridad. Vivíamos en tinieblas, el enemigo nos tenía una mordaza en la boca y nos tenía una venda en los ojos, y nosotros mismos, por nosotros mismos, no podíamos darnos cuenta, no podíamos aborrecer el pecado, porque pensábamos que eso era lo correcto, que eso era lo normal. Y entonces el Espíritu Santo nos convence primeramente de que somos pecadores,
y también nos convence de la necesidad de arrepentirnos. Esa es la primera función del Espíritu Santo en el incrédulo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos quita la mordaza y nos quita la venda de los ojos y los tapones que teníamos en los oídos y podemos ver por fin la luz de Cristo, entonces nosotros ahora podemos entender que éramos enemigos de Dios, que vivíamos bajo la ira de Dios y que merecíamos la muerte y el infierno que el Señor nos habla en su palabra. Éramos merecedores de eso. Cuando nosotros andando en el mundo pensábamos que todos nos íbamos a ir al cielo, que todo estaba bien, que todos somos hijos de Dios y que el Padre era un Dios de amor y misericordia y que al final todos nos íbamos a ir con Él. Pero esa es la mentira del diablo que nos hizo creer que todos merecíamos el cielo, y la realidad es que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que nuestro destino final era el lago de fuego. Eso es lo que sucede con el Espíritu Santo cuando viene y nos convence. Cuando yo me doy cuenta de que actúo mal, de que pienso mal, que obro mal y que vivo totalmente en contra de los designios de Dios. Pensábamos que merecíamos lo mejor y no era así. Entonces nosotros vivíamos en la oscuridad, no veíamos lo que hacíamos, creíamos que era lo mejor, pero el Espíritu Santo viene a quitar esas tinieblas. Bien dice su palabra que Él separó las tinieblas de la luz y a nosotros nos trasladó al reino de su Hijo amado, y entonces pudimos darnos cuenta del pecado en el que estábamos viviendo. Ahora podemos ver claramente y ver que éramos realmente repulsivos a la presencia de Dios, que realmente no podíamos de ninguna otra forma acercarnos a la presencia de Dios. Es una gran bendición. Ahí es donde podemos ver el amor, la gracia, la misericordia que Dios ha tenido en nuestra vida, el que nosotros ahora podamos reconocer lo sucios y lo feo que era el pecado en el que vivíamos anteriormente. Para el Señor no hay pecado chico, no hay pecado grande. Todos son pecadores. Todos son pecadores. No hay el que vive bien y que niega la presencia de Dios es tan pecador como el que vive atrapado en la droga, roba, mata, asesina. Todos están en el mismo nivel. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Él, que tuvo misericordia y nos convenció. Es un gran privilegio que nosotros podemos ver, hermano, en la calle, en los lugares donde andamos, que la gente sigue amordazada, sigue con la venda en los ojos y que no pueden ver la luz que les muestre la gloria de Dios. Siguen muertos en sus delitos y pecados, y su final será la muerte eterna. Gracias a Dios en Cristo Jesús, que nos ha librado de eso ahora. Entonces esa fue la primera función, esa fue la primera obra que el Espíritu Santo hiciera en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, en cada uno de los que estamos aquí. El Espíritu Santo viene y nos convence de pecado. Aquí hay algo que quiero comentar, mi hermano, que dice, el otro día estaba yo escuchando una entrevista de Marcos Witt platicando con Thalía, no sé si ustedes ya la vieron. Acaba de lanzar Thalía y Marcos Witt un canto de adoración, una alabanza, pero están entrevistando a Thalía. Thalía pues era cantante, muy exitosa, etc. Y mencionó algo que dijo: el Señor es un caballero y respeta para que tú le abras tu corazón. Y aquí es donde ya choca la palabra.
choca la palabra porque ya aprendimos que Dios es soberano y Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, a donde Él quiere. Entonces Dios, el Padre, jamás puede estar esperando a ver a que alguien se le antoje y le abra su corazón para aceptarle. ¿Están de acuerdo? Dios es soberano y actúa sobre la vida de quien Él quiere, como Él quiere. Aún con tu libre albedrío, tú no eres capaz de poder discernir entre seguir al Señor y seguir en tu pecado. ¿Estás de acuerdo? Nosotros, humanamente hablando, jamás hubiésemos tenido la capacidad de venir al Señor. Aquí no hay nada de que yo me convertí solo, yo me acerqué al Señor. Tú no te puedes acercar al Señor. Tu pecado no te permite ver lo que es bueno para ti. Entonces, esa declaración me chocó porque es una idea errónea de cómo Dios actúa en la vida de una persona. Dios no le pide permiso a nadie para actuar. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, Dios te va a llamar y Él no te va a pedir permiso, Él va a actuar en tu vida, porque tú no tienes la capacidad de poder acercarte a Dios. Tú estás amarrado, tú estás amordazado, tú estás con los oídos cerrados, estás mudo y ciego y no puedes ver la luz. Estás muerto en tus delitos y pecados. Es Él el que viene a darte vida. Entonces, quitémonos esa idea, mis hermanos, esa idea. Alguien por ahí alguna vez la mencionó y se quedó la idea porque sonaba muy bonito. Ay, es que Jesús es un caballero y espera que tú. No, el Señor es soberano. La palabra correcta es Dios es soberano y Él actúa cuando Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, y no es del que quiere ni corre, es de quien Él quiere tener misericordia. ¿Sí? Ok. Entonces ya quedamos. El primer paso del Espíritu Santo es convencer de pecado al incrédulo. Ya nos convenció de pecado. Y ahora viene un punto bien importante que es el de la regeneración. Es decir, el Espíritu nos da vida. Tito 3:5. Si me acompañan a la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra así: nos salvó, el Señor nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por nada que nosotros hayamos hecho. No hay nada que tú puedas hacer que haya hecho que Dios se fijara en ti. Tú no puedes darle nada, tú no puedes hacer nada. Dice que tus mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. No hay nada que tú puedas hacer. Continúa el texto diciendo, sino por su misericordia. El Señor nos salvó. ¿Por qué? Por su misericordia, no por nada que tú hayas podido hacer. Y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración implica un cambio por medio de un nuevo nacimiento. Lo voy a repetir. La regeneración implica un cambio por medio de un nuevo nacimiento. Un cambio. Vida espiritual donde no existía. Nosotros estábamos muertos y Él vino a darnos vida. No es que nosotros nos diéramos cuenta por nosotros mismos, como ya lo dije, que estábamos muertos. Es el Espíritu Santo el que vino a dar vida a un cadáver y te dio ojos, te dio oídos, te dio corazón, nos hizo nuevas criaturas, nos dio vida. Hay un texto en el Antiguo Testamento donde que dice que es el valle de los huesos secos, un valle donde están puros huesos de humanos, esqueletos,
y Dios envía su espíritu y esos espíritus cobran vida, comienzan los huesos a tomar piel, a tomar tendones, les empieza a dar vida y al final el Señor a ese montón de huesos secos que estaban ahí, después de darles un cuerpo, les sopla de su Espíritu Santo, les da el soplo divino y los levanta. Así éramos nosotros antes de venir al Señor, un montón de huesos secos. El Señor cambió nuestro corazón de piedra, nos cambió nuestro corazón de piedra y nos puso un corazón de carne. Así éramos nosotros y vino a dar el soplo de vida a cada uno de nosotros. Y esto es precisamente lo que Jesús le enseña a Nicodemo en el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 5. Vamos a ver lo que Jesús dialoga con este sabio del pueblo de Israel. Juan 3, 5. Juan 3:5 le dice, Nicodemo vino a Jesús de noche por miedo, por temor a que lo vieran la gente que lo conocía, la gente del Sanedrín, y Nicodemo le dice a Jesús que él ve que las obras que Jesús está haciendo no cualquiera las puede hacer, por tanto le dice, Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, o sea, reconozco que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie podría hacer esas señales. ¿Qué señales? Resucitar muertos, sanar enfermos, todos los milagros que el Señor hizo. Nicodemo reconoció que este venía de Dios. Y le dice, versículo 5, capítulo 3, versículo 5, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, el que no sea regenerado, el que no nazca del Espíritu, el que no muera a su carne, al que no le dé vida a Dios, no puede ver la gloria de Dios. Nosotros necesitábamos nacer de nuevo porque estábamos muertos. Nosotros nacimos con nuestro espíritu muerto. Necesitábamos nacer, pero no de la carne, nacer del Espíritu, resucitar a vida. El Espíritu Santo viene, sopla y da a vida a un cadáver incrédulo. Es lo que éramos nosotros antes de venir a Cristo. Éramos como unos zombies que andábamos por el mundo caminando, muertos en vida. Así estábamos antes de venir a Cristo. Toda la gente que está allá afuera son como zombies que caminan, pero no tienen un rumbo, no tienen una dirección, están muertos en sus delitos y pecados. Entonces el Espíritu Santo viene y al ponernos un corazón de carne nos da la capacidad de sentir por primera vez. Él regenera el hombre interior y nos hace una nueva hechura suya. ¿Por qué? Porque antes de esto la palabra nos enseña que el Espíritu, que la letra mataba, pero el Espíritu viene a darnos vida y a darnos libertad. Amén. Libertad porque éramos, ya lo vimos, esclavos del pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús les dice, ustedes son esclavos del pecado. Y Jesús mismo nos dice, si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo te libertare, verdaderamente seréis libres. ¿De qué nos va a libertar? Los judíos pensaban que Jesús venía a libertarlos de la opresión romana, pero Jesús no tenía esa idea, ni siquiera pasaba de su cabeza. Él venía a redimirlos de manera espiritual, y eso es lo que el Señor hace en nosotros.
de darnos vida espiritual, nos liberta de el que era nuestro esclavizador, el pecado. Y ya lo decía, el esclavizador es un mal amo, paga mal, te lleva a la muerte, pero dice su palabra que para esto apareció el Hijo del Hijo de Dios, para destruir todas las obras de las tinieblas, todas las obras del diablo. Y si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Acompáñame a Efesios capítulo 2, versículo 1. Carta a los Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver, según el apóstol, cuál era la condición que nosotros teníamos antes de venir a Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 1. Este texto es más claro, ya no se puede hablar, ya no se puede decir. Y Él nos dio vida a nosotros, a ustedes, a mí, a todos los que estamos en Cristo. Él nos dio vida a todos nosotros. ¿Cuándo nos vino a dar vida? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí está la palabra. Más claro no puede ser el texto, ¿verdad? Así estábamos antes de que el Espíritu nos convenciera de pecado y antes de que fuéramos regenerados por el Espíritu. Él vino a darnos vida a todos nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y voy a continuar leyendo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, él era nuestro patrón, era nuestro esclavizador. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, antes de venir a Cristo, haciendo la voluntad de la carne, el esclavizador nos manipulaba y nos manejaba a través de la carne, a través de los pensamientos, y éramos por naturaleza, por herencia espiritual, hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros, lo mismo que los demás. Pero ahí está la bendición de Dios, la manifestación de su amor y su misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó desde antes de la fundación del mundo, Él nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Ahí está nuevamente. Nosotros estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos en nuestros pecados y nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis, en la versión Reina Valera dice: por gracia somos salvos, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino por regalo y misericordia de Dios. Estos versículos son pues muy contundentes, ¿no? Sí, amén. No hay nada que discutir acerca de ellos. El siguiente punto que vamos a comentar es que lo que el Espíritu Santo hace después de que nos ha convencido de pecado, de que nos ha regenerado a través del nuevo nacimiento, es que el Espíritu Santo nos sella. Vamos a Efesios, ahí mismo donde estábamos, Efesios 1:13. Efesios 1:13 nos dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo
de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros, el Espíritu nos convence de pecado, regeneramos, aceptamos al Señor, el Espíritu Santo nos sella para la promesa. Dice aquí que el Espíritu Santo son las arras, que son la garantía de nuestra futura redención. Las arras son el adelanto, el pago el primer pago de lo que ha de venir. De lo que ha de venir. Dice el versículo 14, aquí en Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, el Espíritu Santo nos sella y nos da de su Espíritu Santo, nos da su Espíritu Santo, nos regala su Espíritu Santo, que es las arras. ¿Qué son las arras? La garantía que se da para el cumplimiento de una promesa. Es decir, el Espíritu Santo es el primer pago, el primer adelanto de lo que nosotros hemos de recibir en un futuro. ¿Qué mejor garantía, qué mayor garantía que tener al Espíritu Santo, al Dios eterno que es el Espíritu Santo, el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible? ¿Qué mejor garantía nos podría haber dado el Padre para poder asegurarnos, para podernos garantizar, para que nosotros tuviésemos la certeza de la salvación que tenemos? ¿Qué mejor certeza podemos tener de que todas las promesas que Dios nos ha hecho se van a cumplir si nos ha dejado a su Espíritu Santo como depósito de que eso se va a cumplir? No creo que haya nada más valioso, nada más importante, ni todo el oro, ni todas las piedras preciosas, todo lo que pudiera tener un valor no podría garantizar en nada que la promesa de Dios se cumpliera, pero Él mismo nos dio su Espíritu Santo, que son las arras, dice su palabra, son las arras de nuestra herencia hasta la redención. En la versión Dios habla hoy, este mismo versículo, Efesios 1:13, dice así: este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar. Es el anticipo, es el primer pago, es el apartado de la herencia que Dios nos ha de dar, es la garantía. Cuando haya completado nuestra liberación, es decir, el Señor está trabajando en nosotros, el Señor está haciendo un proceso en nuestras vidas, pero el Espíritu Santo es la garantía. Y ¿cuándo se va a cumplir esta garantía? Cuando haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión. ¿Para qué? Para que todos alabemos su glorioso poder. El Espíritu Santo nos selló con las arras del Espíritu. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo viene, te convence de pecado, tú reconoces tu pecado, entras a un proceso de regeneración y el Espíritu Santo te sella con las arras del Espíritu, y todas las promesas que son en Cristo, sí y amén, que se han cumplido en Cristo, vienen ahora y están en tu vida. Están en tu vida. El Espíritu Santo nos sella. Amén, amén. ¿Qué es lo que sucede inmediatamente? Inmediatamente, si tú has aceptado al Señor, si tú has reconocido al Señor como tu suficiente Salvador, tu único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, ¿qué es lo que sucede? Que inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar en ti. El Espíritu Santo mora en cada creyente, nos hace su casa, nos hace su templo, nos hace su tabernáculo, vive en cada uno de nosotros. Y eso habla de la cercanía que Dios tiene
para con cada uno de nosotros. No es un Dios lejano, no es un Dios que esté lejos, que desde lejos nos esté viendo. Es un Dios, el Dios soberano, el Dios altísimo, el alto y el sublime, el que habita en las alturas, viene a morar en el quebrantado y humilde de espíritu. Y eso nos habla de la cercanía que Dios tiene. Dios no nos ve de lejos, Dios está presente, es el Paracletos, el que está a un lado en todo momento para ayudar y para apoyar en el crecimiento espiritual, en el proceso que estamos llevando, caminando hacia la meta final, que es estar en la presencia del Señor. Amén, amén. Romanos 8:9 nos dice lo siguiente. Romanos 8:9. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo puedes saber si tú tienes el Espíritu de Dios o no? Si el Espíritu de Cristo está en ti o no está. Lo mencioné al principio. Amas su palabra, amas las cosas de Dios, deseas las cosas de Dios, independientemente de que tú tengas un trabajo, un oficio, una labor en tu casa, todo lo que tú quieras y mandes, en tu corazón debe de haber un anhelo y un deseo por las cosas de Dios. Si tú en tu corazón no tienes ese amor y ese deseo y ese anhelo por las cosas de Dios, entonces puede ser que sea aquí que el Espíritu de Dios no esté en ti, que el Espíritu de Dios no esté morando en ti. Oli, ¿podemos ponerle una pausita, por favor?